En este video voy a hablar acerca de la doctrina de la inerrancia. En primer lugar, me gustaría hablar acerca de lo que no defendemos en cuanto a la inerrancia, es decir, lo que no defendemos en la inerrancia. En primer lugar, no defendemos los manuscritos o las traducciones de la Biblia. Es decir, que no estamos defendiendo que los manuscritos no tienen errores o algunas traducciones de la Biblia que tienen errores. No estamos defendiendo estos aspectos. La inerrancia aplica a los manuscritos originales. Entonces creemos que la Biblia no tiene ningún error. Eso se refiere en cuanto a la doctrina de la inerrancia, es decir, que la Biblia no tiene error alguno en los manuscritos originales. Número 2. Lo que no defendemos es la perfección de un lenguaje. No defendemos que un lenguaje, o mejor dicho, una oración o un escrito en la Biblia que tenga una gramática perfecta, que no tenga ningún error. No estamos hablando en cuanto a eso. La inerrancia aplica específicamente a lo que es verdad, es decir, que la Biblia, lo que contiene y lo que dice la Biblia es verdad. Para esto vamos a hacer un ejemplo. Vamos a decir que una persona escribe una carta. Un hijo escribe una carta a una mamá, o vamos a decir que una abuelita escribe una carta a un hijo. Y en la carta, la abuelita, porque no estudió, no terminó quizás la educación primaria o secundaria, comete ciertos errores, como por ejemplo tilde o errores gramaticales. Pero al leer la carta uno puede darse cuenta y puede entender la oración o lo que la abuelita quiere comunicar. Y simplemente reconocemos que hay un error gramatical. Lo mismo sucede con la Biblia. No estamos defendiendo que la Biblia o la inerrancia trata de explicar o defender de que la Biblia no tiene errores gramaticales. Lo que estamos defendiendo es que lo que dice la Biblia es verdad. Por ejemplo, si yo digo, si yo hago la pregunta, ¿para dónde va el carro? Eso es una pregunta, ¿para dónde va el carro? Muchas veces he visto que hay personas que no saben escribir bien y a veces escriben de la forma como hablan. En algunos países, por ejemplo, es difícil escuchar la letra R. Y van a decir, por ejemplo, ¿para dónde va el carro? ¿Para dónde va el carro? Uno entiende que quiere decir para dónde va el carro. Y uno se da cuenta de que hay un error o quizás no hay la pronunciación de la R. Y es así como sucede en el caso de la Biblia. No estamos defendiendo de que la Biblia está escrita una gramática perfecta, porque ya explicamos anteriormente que fue escrita por varios hombres de diferente educación, y eso hace de que la Biblia contenga algunas imperfecciones en cuanto a la gramática. Inerrancia no significa precisión en los datos, no significa una precisión en los datos.
Por ejemplo, si yo digo cuántos hombres están sentados, si el número correcto es 496, uno puede decir, a manera de contestar, al contestar la pregunta ¿cuántos hombres están sentados? Uno puede decir, redondeando, hay unos 500 hombres sentados y no hay ningún problema. Entonces, en la Biblia a veces encontramos que cifras así se ha redondeado o dan un aproximado en cuanto a los números. Entonces no estamos defendiendo de que hay una precisión exacta de datos. O también a veces decimos el sol se oculta, el sol se oculta. Bueno, alguien puede decir, la Biblia tiene error porque científicamente el sol no se mueve. Y al leer que el sol se oculta, o el sol sale por un lado y se acuesta por el otro, esa es una manera, un lenguaje de hablar, pero no atribuimos a eso como parte de la inerrancia. Ese es un lenguaje que se usa, que se usaba y hoy en día también se usa de esa manera, esas expresiones para referirse en cuanto al sol. Inerrancia no significa también que los autores citen el Antiguo Testamento con precisión. En el Nuevo Testamento hay varias citas, muchas citas que aluden al Antiguo Testamento y los autores del Nuevo Testamento por lo general parafrasean o dan ciertas alusiones. Inerrancia no significa de que el autor del Nuevo Testamento cite de una manera literal, palabra por palabra, sin equivocarse o sin alterar el mismo orden de las palabras usadas en el Antiguo Testamento. Inerrancia también no significa que se haya usado las palabras exactas de Cristo. Normalmente Jesucristo habló arameo, aunque sabía también griego. Me supongo también que latín, pero normalmente habló arameo. También me supongo tenía conocimiento de hebreo, pero normalmente habló arameo. Y inerrancia no significa de que los autores del Nuevo Testamento escribieron las palabras exactas de Jesucristo. Bien, ¿qué es lo que defendemos entonces en la inerrancia? ¿Qué es lo que defendemos? En primer lugar, defendemos la verdad, que el texto de la Biblia, todo lo que el texto de la Biblia dice, es verdad. Significa que las escrituras en los originales, todo lo que afirman es verdad. Número 2, inerrancia es una propiedad de las escrituras. Inerrancia es una propiedad de las escrituras. Viene interlazado con el hecho de que la Biblia es de origen divino o tiene un autor divino. Ya que la Biblia es de origen divino, entonces es inerrante. Y es inerrante, y porque es inerrante, no tiene errores. En eso entonces afirmamos que todo lo que la Biblia dice es verdad. Y por eso debemos tener la confianza de que la Biblia, la palabra de Dios, no tiene errores, no tiene ninguna contradicción en lo que afirma.
Bien, vamos ahora a hablar acerca de las evidencias de la doctrina de la inerrancia. En primer lugar, vamos a explicar un poco acerca del fenómeno del lenguaje humano. Como ustedes saben, y quizás muchos saben, el lenguaje humano es muy limitado. Muchas veces es muy difícil de expresar lo que uno piensa y lo que uno tiene en mente. Nuestro lenguaje siempre va a estar limitado y va a causar quizás mala interpretación o mal entendimiento, porque obviamente las palabras no comunican lo que uno quisiera comunicar. Igual, la Biblia está escrita en un lenguaje que tiene sus limitaciones. Podemos decir, cuando los escritores originales, los escritores bíblicos, trataron de comunicar una idea, reconocemos que ellos tenían cierta dificultad en unos casos. En algunos casos, varios profetas confesaron de que no entendían la visión y Dios tenía que aclararles ciertas visiones. Por ejemplo, en el caso de Juan, en Apocalipsis capítulo 1, 12 al 18, tenemos la descripción de una lámpara. Bien, al ver el término que Juan usa, no sabemos si es una lámpara o una vela, o es una lámpara con un palo, como normalmente sabemos o conocemos en nuestro, uh, en nuestro lenguaje. Debemos reconocer que también lo que Juan vio o lo que vio y lo que él describió de la manera o de la manera que él tenía conocimiento de lo que él había visto, el tipo de lámparas que él había visto. Entonces hay que reconocer ese fenómeno limitado de la comunicación del lenguaje humano. También el fenómeno de los autores. El fenómeno de los autores originales. Debemos reconocer aquí que cada autor deja plasmado en la Biblia su estilo literario y la habilidad de escribir. Hablemos de la habilidad de escribir. Vemos en las cartas de Pablo, Pablo es un hombre educado y sofisticado en la forma de escribir y muchas veces difícil de poder interpretar ciertos pasajes bíblicos, como Pedro mismo lo dice en sus cartas. El apóstol Pablo dice cosas que es difícil de interpretar. Entonces debemos estar conscientes de este fenómeno, que hay algunas cartas o algunos escritos que nos presenta un reto para poder interpretar. Pero también debemos reconocer que hay autores bíblicos que tuvieron dificultad en el escribir y poner una correcta gramática. Como dijimos anteriormente, no estamos defendiendo de que en los originales haya ciertos errores gramaticales. Y en Pedro, Juan, hay unas palabras que tienen faltas de ortografía, pero sabemos que al estudiar y al leer uno puede entender fácilmente lo que el autor original quería decir, porque no son faltas grandes. Vamos a decir que, por ejemplo,
si uno quiere usar la palabra Mario, o mejor dicho, el nombre Mario. Le dice Mario está en la escuela, pero quizás Juan, no sabemos si o Pedro o cualquier otro escritor bíblico se le fue una raya y puede decir María en lugar de Mario. Entonces vemos un error ahí gramatical, pero es fácil de ver esos errores. Sin embargo, no estamos defendiendo esos errores gramaticales que existen allí en los originales. Bien, ahora vamos a hablar del problema de la cronología. El problema de la cronología. Eso se trata en cuanto al orden de eventos. Si analizamos, por ejemplo, un clásico ejemplo de esto, perdón, déjenme sacar la Biblia. Tenía aquí en el lugar más abajo, si analizamos en el libro de Mateo, en el capítulo 4 y Lucas 4, tenemos ahí la tentación. Ahí leemos la tentación de Cristo y dice así: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él respondió: está escrito, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la cima de la ciudad, a la santa ciudad, y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque está escrito, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para no tropieces con tus pies en piedra. Bien, esta misma relato de la tentación está en Lucas capítulo 4, el mismo capítulo. Ahora, hablando del orden cronológico, sabemos que este evento es verdad, que este evento sucedió y sabemos que es un evento importante en el ministerio, principio del ministerio de Jesucristo. Ahora, en Lucas hay un orden y en Mateo está otro orden. Alguien que quiere destruir la Biblia y decir, la Biblia tiene errores aquí porque los eventos no están puestos en el mismo orden. No estamos defendiendo eso. Las historias y los eventos se pueden describir en diferente orden. Y debemos respetar la forma, el estilo de cada autor bíblico. Es posible que cada autor arregló este suceso de la tentación de acuerdo a su propósito o a su énfasis. Una narración puede ser arreglada de diferente manera, tomando en cuenta el interés del autor. Lo que sí sabemos y creemos y estamos seguros que esta tentación fue un evento real, y eso es la verdad que está comunicando. Entonces, el orden cronológico no trae ningún problema. En Mateo 4, el primero, está la tentación de convertir las piedras en pan. Luego está
da la tentación de tirarse de un pináculo alto y luego le pide Satanás que le adore. En Lucas, en cambio, el orden es un poco diferente. Primero pide que convierte las piedras en pan, luego Satanás le pide que le adore y finalmente pide que se tire de lo más alto. Entonces hay un orden cronológico, pero no estamos defendiendo eso. Lo que creemos que es que cada autor arregló este relato de acuerdo a su énfasis. El problema de la variación de relatos, por ejemplo en el Sermón del Monte, capítulo 5, al libro de Mateo, y en Lucas hay un relato, una descripción diferente en cuanto al monte donde Jesucristo predicó las bienaventuranzas. En Mateo es un monte y en Lucas él relata que Jesucristo predicó en un lugar plano. Sin embargo, el contenido y el sermón son eventos reales que sucedieron. Bien, también hay una variación, por ejemplo, en Génesis capítulo 15, verso 13, en cuanto a los años. Dios le revela a Abraham que va a estar 400 años en Egipto como esclavos, pero en Éxodo encontramos que es 430 años. Bien, ¿cómo es que hay una diferencia? Y simplemente creemos que en Génesis Dios le da un número redondo, unos 400 años, pero en Éxodo ya vemos que es un número más aproximado, que el pueblo de Israel pasó 430 años. Bueno, en resumen, el resumen de un relato puede diferir en ciertas particularidades, como por ejemplo también tenemos la sanidad del esclavo del centurión en Mateo 8 y en Lucas 7. Estos dos relatos, este evento se lo relata en diferente manera. Otra vez, el énfasis es importante. Cada autor tiene un énfasis y cada autor de la Biblia da una información y al unir estos dos relatos, aunque uno tiene una información diferente que la otra, no quiere decir que haya contradicción. Más bien quiere decir que un escritor ha escrito desde una perspectiva y otro escritor escribe desde otra perspectiva. Por ejemplo, en Mateo se enfoca en Cristo y en Lucas, el doctor Lucas brinda más detalles en cuanto a este mismo evento. Ahora hablemos del problema de citación o de citar al Antiguo Testamento. Mencionamos que eso no significa que la Biblia tiene errores. Más bien creemos que los autores del Nuevo Testamento por lo general citaban el Antiguo Testamento dando un resumen de cierto evento, o en ocasiones, en la mayoría de veces tenemos que los autores del Nuevo Testamento sí citaban la cita correctamente en orden de las palabras, pero en otras ocasiones era simplemente una
un resumen de cierto evento, de cierto versículo o versículos, o a veces lo parafraseaban. Uh, Vamos a decir, por ejemplo, Juan 3:16. Si yo les digo a Juan 3:16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha entregado a su Hijo. A su Hijo para que nadie se pierda. Es verdad, pero no cité todo el versículo completo. No cité también las palabras correctas, simplemente di un aproximado. Eso no quiere decir que yo he citado incorrectamente. Eso quiere decir que yo parafraseé, que usé la idea central de ese pasaje bíblico y por lo tanto es verdad. No estoy mintiendo. De la misma manera, los autores del, por lo general, Nuevo Testamento citaron al Antiguo Testamento en esa manera, parafraseando o dando resúmenes de ciertos relatos o eventos para dar énfasis en el Nuevo Testamento. En conclusión, en primer lugar, hay que reconocer que hay dificultades, retos, en algunos pasajes bíblicos. Y esos retos, dificultades, uno tiene que describirlos de una manera completa y hacer una investigación correcta para poder encontrar la verdad. Número 2. Una correcta posición de inerrancia nos ayudará a tener una mejor comprensión de la Biblia. ¿Qué quiero decir esto? Quiero decir que nosotros debemos tener un buen concepto de la inerrancia para poder entender mejor las Escrituras. Inerrancia, ¿qué es lo que queremos decir con el concepto de la inerrancia? Creemos que la Biblia no tiene error en todo lo que dice, no tiene ningún error.